El sol de la tarde se colaba a través de las cortinas de encaje en mi casita de Mérida, tiñendo las tablas del piso con rayas doradas que se estiraban como brazos perezosos. Estaba sentada en mi sillón de siempre, con una taza de té enfriándose entre las palmas, cuando sonó el golpe en la puerta. Fue seco, apurado, de esos toques que delatan a mi hijo de lejos. Abrí, y ahí estaba el Teo, con su cuerpo alto y una sonrisa que se le escapaba demasiado grande para ser sincera. En la mano traía un sobre, brillante y grandote, como si quisiera impresionar a cualquiera que lo viera. Sus ojos tenían ese brillo inquieto, el mismo que ponía de chiquillo cuando intentaba esconder un raspón o una mentirita. «Sorpresa, mami», dijo, alzando el sobre como si fuera un trofeo de lucha libre. El corazón se me ablandó al instante. Teo nunca había sido de los que se ponen sentimentales, pero en ese momento me imaginé que por fin había doblado la esquina, que el hijo que yo crié, el muchacho que cargué en brazos durante enfermedades, exámenes y todos esos años solos después de que su papá se nos fuera, por fin se había acordado de mí. Me lo puso en las manos, con los dedos temblando de pura energía. «Últimamente andas tan cansada, siempre encerrada aquí. Pensé que ya era hora de que te dieras un descanso de verdad». Saqué el papel grueso. Los boletos brillaban con olas azules impresas en los bordes, como un mar que te invite a saltar. Un crucero por el Caribe, saliendo de Veracruz, parando en Cozumel, Isla Mujeres y quién sabe qué más. De esos viajes que las señoras del club de cartas sueñan despiertas, pero nunca se atreven a agarrar. Por un segundo, las lágrimas me picaron en los ojos. «Ay, Teo», susurré, apretando el sobre contra el pecho. «No debiste». Su sonrisa se tensó un poquito, pero siguió asintiendo, como si necesitara que yo siguiera hablando. «Te lo mereces. Una semana entera para ti sola. Solo tú y el mar». Solté una risa temblorosa, ya viéndome en la cubierta con el viento salado revolviéndome el pelo, sorbiendo un traguito de vino bajo un cielo lleno de estrellas. Parecía un regalo de puro amor, un reconocimiento a todo lo que le había echado a su vida. Y entonces, mientras mis ojos repasaban la letra chica, lo vi, una línea al fondo del boleto, chiquita y casi escondida. Solo ida, cabina individual. Las palabras me cortaron la respiración. Solo ida, individual. La mano me tembló al trazar las letras, segura de que había leído mal. Pero no. Ahí estaban, claras como el grabado en una lápida. Levanté la vista. Teo. Solo ida. Por un instante, su cara se quebró. Luego soltó una carcajada, demasiado fuerte, demasiado fingida. «Ah, eso error de impresión. Mami, no te apures. Ya sabes cómo son estas compañías. Siempre metiendo la pata. Te dan el boleto de vuelta hasta a bordo. Ahora todo es digital». Intenté sonreír, pero algo adentro se me había movido. Yo conocía el mundo de la imprenta, los trucos de las empresas. 40 años como bibliotecaria me habían enseñado a no jugar con el peso de las palabras. No cometen errores así por las buenas. Aún así, doblé el boleto y lo guardé en el sobre. «Ya veo», murmuré, metiéndolo en el regazo. «Qué tontería». Se acercó. Me dio una palmada en la rodilla. «Exacto. No le des vueltas. Solo disfrútalo. Va. Déjame hacer esto por ti». Su mano estaba caliente, pero el toque se quedó demasiado rato, como queriendo clavarme en su versión de la realidad. Asentí, no porque le creyera, sino porque el corazón me lo pedía.
Quería con toda el alma pensar que era amor, no lástima, no algo más negro. Me platicó de los restaurantes del barco, las piscinas, los shows. Yo escuché, asentí, pregunté en los momentos justos, aunque mis pensamientos volvían una y otra vez a esas dos palabras. Solo ida. Las sílabas me latían en las sienes como tambores chamánicos. Cuando se fue, llevé el sobre a la cocina y lo puse en la mesa. La casa estaba en silencio, salvo el zumbido del refri. Me quedé mirando el papel, las olas brillantes en los bordes, la promesa de descanso en letras gruesas. Pero la vista se me iba al boleto, a esas palabras chiquitas que me tallaban la paz. Puse la palma plana sobre el boleto, apretando como si pudiera borrarlas. El papel crujió, pero las letras no se borraron. Solo ida, cabina individual. Y en ese quieto, algo más frío que la brisa de la tarde se me metió adentro. Un susurro de duda que no se iba a ir fácil. Al día siguiente, me dije, iba a ir a preguntar de nuevo. Esa noche, el sobre se quedó en la mesita de la cocina, como un huésped callado entre el salero y mis lentes de lectura. Lo dejé ahí a propósito, como si el papel necesitaba respirar antes de que yo lo tocara otra vez. Cuando por fin me metí a la cama, el peso de esas dos palabras, solo ida, me aplastaba el pecho como una piedra de río. Pero el amanecer trajo una luz más suave, y con ella, esa voz familiar en mi cabeza que siempre le perdonaba todo a Theo. Me convencí de que era descuidado, no cruel. Nunca había sido bueno con los detalles, y yo siempre había sido la que los cazaba permisos olvidados en la escuela. Libros de la biblioteca vencidos, formularios de impuestos sin firmar. Quizás esto era solo otro descuido en una larga fila de ellos. Mientras la tetera silbaba, dejé que los pensamientos se me fueran para atrás, como un viejo pescador que mira la estela de su bote. Tenía 24 cuando el mar se tragó a mi marido. Su lancha de pesca no volvió de una tormenta que barrió el golfo. Recuerdo agarrando la manita de Theo en el muelle, las gaviotas girando sobre nosotros mientras los vecinos murmuraban condolencias. Desde ese día, fuimos los dos contra la corriente. Trabajé noches en la biblioteca y mañanas dando clases de latín a niños, solo para que no faltara el pan en la mesa. Cada peso sobrante se lo echabas a él tenis nuevos para el básquet, brackets para enderezarle los dientes. Después la colegiatura que lo sacó adelante en la uni. Aún me acuerdo parada en la fila de la caja, escribiendo un cheque que casi vaciaba mis ahorros, diciéndome que era una inversión en su futuro, en el nuestro. Cuando se graduó, pensé que mis sacrificios por fin lo habían anclado a algo firme, pero los años se escurrieron, y él anduvo de trabajo en trabajo, de mujer en mujer. Aún así, yo seguí creyendo. Las madres somos tercas como mula. Nos aferramos a la soga aunque el bote al otro lado ya se esté hundiendo a medias. Por eso, cuando me dio ese sobre del crucero, el corazón me dio un brinco. Por primera vez, me imaginé que me estaba pagando, no con billetes, sino con cabeza, con cariño. Quizás por fin me veía, no como el andamio que sostenía su vida, sino como la mujer que merecía un respiro. Llevé ese pensamiento al mercado la mañana siguiente. El boleto me roía por dentro. Pero lo aparté, prefiriendo ojear perchas de vestidos veraniegos que no me iba a comprar. Mi reflejo en el espejo me sorprendió una mujer de pelo plateado, en un vestido amarillo limón, sonriendo tímida como una muchacha lista para su primer baile. Me reí de mí misma, aunque los ojos se me humedecieron.
En el mostrador de perfumes, me quedé oliendo fragancias que no usaba desde los 30. La vendedora me puso una en la muñeca, y de golpe volvieron los recuerdos de paseos a la luz de la luna con mi marido, el salitre del mar en los labios. Por un rato, me sentí joven otra vez, como si el tiempo se hubiera enrollado para darme una chance más de alegría. Para cuando llegué a la caja, mi canasta rebosaba de vestidos, sandalias, un sombrero de ala ancha, hasta un labial rojo chillón que antes habría llamado escandaloso. Pasé la tarjeta con manos temblorosas, diciéndome que después de décadas de racaneando centavos, me lo había ganado. De vuelta en casa, fui sacando las cosas una por una en la cama, alisando las telas como si fueran tesoros. La casa se sentía distinta, más ligera, como si la pura emoción se hubiera enraizado en las paredes, por primera vez en años. Sentía el cosquilleo de mirar pa'lante, no para atrás. El sobre seguía en la mesita, su superficie brillante atrapando la luz de la tarde. Lo agarré, saqué el boleto de nuevo y me quedé mirando las palabras que me habían revuelto. Solo ida. Cabina individual. La garganta se me apretó, pero lo puse contra el montón de vestidos, queriendo que los colores vivos ahogaran los tonos oscuros. Me dije que este crucero era un regalo, un puente entre los sacrificios del ayer y la gratitud de hoy. Me dije que creyera en él, en nosotros, y mientras las sombras se alargaban en el cuarto, lo dije en voz alta, como si hablarlo lo hiciera real. Esta es su manera de decir gracias. Y con eso, doblé los vestidos con cuidado en la maleta, tratando de no notar cómo las manos aún me temblaban. Para la tercera noche después de recibir el sobre, mi maleta estaba abierta al pie de la cama, medio llena de vestidos veraniegos y sandalias que todavía olían a etiqueta de tienda. Me andaba acercando una y otra vez, alisando telas, checando listas, convenciéndome de que no se me olvidaba nada. Pero mientras doblaba y desdoblaba, la misma pregunta salía a flote, jalándome como una cuerda bajo la ola. ¿Por qué no venía Theo conmigo? Me había rondado el borde de la mente desde que me puso los boletos en las manos. Un crucero no es regalo para la soledad. Se comparte. Cenas en cubierta. Bailes con jazz, bajo las estrellas. Escapadas a puertos llenos de color. La idea de mí sola en una cabina marcada individual me carcomía. Esa noche, cuando pasó a verme, se lo pregunté. Theo, dije, manteniendo el tono ligero, ¿por qué no vienes conmigo? Hace años que no viajamos juntos. Sería lindo tenerte ahí. Se quedó tieso a mitad de paso. Luego puso las llaves en la mesa con cuidado, de quien mide cada movimiento. Sus ojos se me escaparon, estudiando un punto en la pared de la cocina como si ahí estuviera pintado un secreto. «Sabes que me encantaría», empezó, con voz cortante. «Pero la firma no me suelta ahorita. Estamos en medio de 3 proyectos grandes. Si me pierdo una semana, me cuesta el puesto». Las palabras sonaban ensayadas, dichas demasiado rápido. Noté cómo se le tensaba la mandíbula, el tic chiquito cerca de la sien que le salía bajo presión. «No pueden arreglárselas sin ti unos días nomás», insistí. «Seguro hay otros que pueden entrar al quite. Tú también mereces un descanso». Su mirada me rozó, afilada y breve. Luego se fue de nuevo. Se sirvió un vaso de agua, aunque la jarra estaba casi vacía. «Mami, lo digo en serio, la arquitectura no es como archivar libros. Las fechas límites son brutales. Los clientes exigentes. Si no estoy, todo se desmadra». La comparación me dolió, aunque no pareció notarlo. Me tragué la réplica.
recordándome que su trabajo era estresante, que le había hecho una pregunta vulnerable. Aún así, una sombra se me coló, más oscura que el crepúsculo afuera de las ventanas. Lo estudié de perfil mientras se recargaba en la mesita, sorbiendo el agua demasiado despacio, los hombros tiesos, la vista fija en algún lado más allá de mí. No era la cara de un hombre cargando lealtad a un jale, era la de alguien esquivando una verdad. Pero las madres somos expertas en perdonar. Me dije que estaba exhausto, que el estrés le tallaba líneas duras donde no debían estar. Me dije que me estaba imaginando distancia donde solo había de ver. Tienes razón, dije al fin, alisándome la falda. Estoy siendo egoísta. Tienes responsabilidades, y yo debería agradecerte que pensaras en mí siquiera. Sus hombros se aflojaron un poco, aunque sus ojos no se clavaron en los míos más de un segundo. Exacto. Lo vas a gozar más sola. De todos modos. Nadie que te esté molestando. Solo tú y el océano. Forcé una sonrisa, aunque las palabras cayeron frías. Sola con el océano. Sonaba paraíso, pero retumbó como eco del boleto. Esas dos palabras que aún no me soltaba. Solo ida. Miró su reloj y recogió sus cosas, mascullando algo de una junta temprana. En la puerta. Me besó la mejilla, de rutina, con labios fríos contra mi piel. Lo vi irse, el clic hueco del seguro retumbando en la casa quieta. En el silencio que siguió, me puse una mano en el pecho, sintiendo el ritmo chueco del corazón. La pregunta que había intentado callar volvió más fuerte, apretándome las costillas, sin ganas de que la mandaran al diablo. Y aunque me dije que solo estaba cansado, solo sobrecargado, la sombra de la duda ya se me había clavado hondo. 2 días después, decidí hacer un último mandado al centro para agarrar lo que se me había olvidado bloqueador. Un par de zapatos cómodos para caminar. Una novela gruesa que me durara la semana en alta mar. Me prometí tomarme mi tiempo, quedarme mirando vitrinas, tal vez parar en el café cerca de la plaza principal por un pedazo de pie de limón. Cualquier cosa para distraerme de esa inquietud que me susurraba cada vez que veía el sobre. Pero los mandados me tomaron menos de lo que pensé. Las tiendas estaban tranquilas. La cajera rápida. Las calles aún adormiladas en la neblina de la mañana tardía. En 1 hora. Mis bolsas estaban llenas y los pies ya me llevaban de vuelta y a casa. Dudé en la esquina, checando el reloj. Theo había dicho que no pasaba hasta la noche. Quizás debería quedarme más. Tomarme ese café, estirar las horas antes de volver a mi silencio. Pero un impulso, hábito, quizás, me empujó adelante. Cuando llegué a la casa, la puerta de enfrente estaba sin seguro. La mano se me congeló en el picaporte. Theo tenía llave, claro, y no era raro que cayera de sorpresa, pero algo en el zumbido lejano de voces adentro me erizó la piel. Entré despacito, dejando que la puerta se cerrara con un clic casi nada. Al principio pensé que tenía la tele prendida, pero mientras avanzaba por el pasillo, el sonido se afiló. Su voz, su risa. Me paré en seco. No era la risa que yo conocía. Esa carcajada de muchacho que una vez iluminaba mis días más solos. Esta era flaca, nerviosa, de complicidad. Me pegué a la pared, con el corazón martillando, esforzándome por entender las palabras. Sí, decía él, con palabras salpicadas de esa risa hueca. Boleto solo ida. Por fin libre de ella, la bolsa se me resbaló de la mano.
derramando zapatos y bloqueador en la alfombra. La respiración se me atoró, rasposa y dolida. Boleto solo ida, libre de ella. Hablaba de mí. La sangre se me bajó de la cara, dejándome helada. Por un segundo pensé que me desmayaba, que me derrumbaba ahí en el pasillo. Mi hijo, mi único hijo, se reía de mandarme lejos para siempre. Me tapé la boca para ahogar el sonido que me subía por la garganta. Cada instinto me gritaba que irrumpiera en la pieza, que exigiera explicaciones, que le sacara la verdad a sacudidas. Pero el cuerpo no me obedeció. Me quedé clavada en el sitio, como si la casa se hubiera vuelto arena movediza y me tragara entera. Su voz bajó, demasiado ahogada para pillar cada palabra, pero el ritmo contaba su propia historia, suplicando, convenciendo, riendo de nuevo. Quien estuviera al otro lado era alguien en quien confiaba lo suficiente para compartir esta broma cruel. Apoyé la frente en la pared fresca, luchando por respirar. 1000 recuerdos me azotaron de golpe. Su manita apretando la mía en el muelle cuando enterramos a su papá. La sonrisa orgullosa el día de la graduación. Las lágrimas que soltó cuando le di mis últimos ahorros para la renta. Todo se torció, se manchó, se hizo trizas. La risa flotó otra vez, afilada e irreconocible. Las rodillas se me doblaron y me agarré del zócalo. Ese sonido pertenecía hasta a un extraño, no al muchacho que yo crié. Retrocedí paso a paso, cuidando que las tablas no crujieran. Mi bolsa de compras yacía abandonada en el pasillo, pero no pude agacharme a recogerla. Mi único pensamiento era huir, refugiarme, volverme invisible. En la puerta de atrás, salí al patio, tragando el aire pesado de Mérida como ahogada. El mundo afuera parecía demasiado brillante, demasiado normal. El susurro del árbol de ceiba, el ladrido lejano de un perro vecino. Me aferré a la baranda del porche, temblando, tratando de enderezarme contra una verdad demasiado filosa para mirarla de frente. La casa atrás de mí guardaba la voz de mi hijo, aún murmurando, aún riendo. Cada sílaba cortaba más hondo que la anterior. Y supe, en ese momento terrible, que la vida que creía anclada no era más que madera a la deriva, ya astillándose contra la marea. Me quedé afuera hasta que el ritmo de su voz por fin se apagó y la puerta de enfrente se cerró con un golpe sordo. Solo entonces junté valor para entrar de nuevo, con mi bolsa de compras aún desparramada en la alfombra del pasillo. Recogí los zapatos y frascos con manos temblorosas, obligando a la respiración a calmarse antes de que notara que había vuelto. Para la noche, Theo llamó para decir que caía a cenar. Mi primer impulso fue negarme, echarle el seguro a todas las puertas y dejar que el silencio fuera mi compañero. Pero otro instinto, más viejo, más agudo, me advirtió que mostrar sospecha ahora sería error. Si me creía ciega, todavía tenía ventaja. Así que cociné como siempre. Salmón frito en sartén con hierbas del huerto. Una ensalada vestida con aceite y limón. Las manos se me movían solas, la mente dando vueltas a su risa. A las palabras por fin libre de ella, puse la mesa como si el mundo no se hubiera volteado, aunque el peso en el pecho me decía que todo había cambiado. Cuando llegó, traía su aire de siempre, de encanto casual, pero ahora lo veía clarito. La sonrisa demasiado ancha, los abrazos demasiado cortos. Preguntó por mis mandados, y yo recité la lista de tiendas como leyendo un guión. Asintió, contento, sin sospechar.
en la mesa. Me forcé a reír con sus cuentitos, a sentir con sus pláticas de proyectos en la firma. Mi voz subía y bajaba con calor ensayado, aunque el corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a sacudir los platos, entre bocados. Le dije que el salmón estaba perfecto, que lo había sazonado de pelos. Se le hinchó un poco el pecho de orgullo, igual que cuando era chaval y traía un dibujo para el refri. Pero ahora sabía que ese orgullo era puro aire. El muchacho que crié se había escurrido más allá de mi alcance, y el hombre frente a mí era un extraño tramando mi desaparición. Me excusé una vez a la cocina, agarrándome de la mesita hasta que el temblor de las manos se calmó. Miré los cuchillos en su bloque, el labrillo plateado atrapando la luz del techo, y por un instante fugaz me imaginé lo fácil que sería acabar con la farsa ahí mismo. Pero cerré los ojos, ahuyenté el pensamiento y llevé los platos de vuelta con una sonrisa. Él no notó nada. Nunca miró lo suficiente para ver la rigidez en mi quijada, el temblor en los dedos al levantar el tenedor. Cuando quitamos los platos, me besó la mejilla de buenas noches, más rutina que cariño, y prometió pasar mañana y ayudarme con la maleta. Le sostuve la puerta, con sonrisa firme, cuerpo tieso, solo cuando su carro se alejó. Dejé caer la máscara. Esa noche, el sueño me esquivó. Me quedé acostada mirando el techo, con las sombras de las ramas de ceiba bailando en el yeso. Los pensamientos daban vueltas como olas inquietas. Cada recuerdo de su infancia chocaba con el eco de sus palabras al teléfono. Solo Ida, por fin libre de ella. Bajo el dolor de la traición, algo nuevo se removió. Una resolución callada. Había sobrevivido tormentas antes viudez. Años de juntar centavos. Noches de soledad. Podía sobrevivir esto también. Pero no derrumbándome. No rindiéndome. Así que mientras la casa seguía en silencio, empecé a planear. No en detalles todavía, sino por instinto. Una mujer sola aún podía ser una mujer lista. Me volteé de lado. Me envolví en la cobija y susurré en la oscuridad una promesa para mí. No me voy a dejar borrar. Y para la mañana. Ya sabía el primer paso que iba a dar. La primera luz del alba se filtró por las persianas y yo ya estaba vestida. Mi maleta seguía abierta en el cuarto, con ropa doblada prolija adentro. Pero no era tela lo que necesitaba asegurar. Era algo más duro, más frío, algo que no se evaporaba al pisar ese barco. Manejé por las calles tranquilas de Mérida, los caminos casi vacíos, salvo camiones de entrega y algún troteador apaleando el pavimento. La cooperativa de ahorros estaba en la esquina de la calle 60, con su fachada de ladrillo suavizada por hiedra. Llevaba décadas cliente ahí, cobrando quincenas, depositando chequeras de cumpleaños de mi mamá, ahorrando para la uni de Teo. Ahora entraba con un propósito enteramente distinto. El vestíbulo olía a desinfectante leve y las luces fluorescentes zumbaban. Un cajero joven en chamarra azul marino levantó la vista de su compu. Sorprendido por mi llegada temprana. «Buenos días, señora. ¿En qué le ayudo?» Deslicé mi chequera y la identificación por el mostrador. «Quiero hacer un retiro». Sonrió cortés. «Claro. ¿Cuánto?» «Todo». Sus dedos se quedaron quietos sobre el teclado. «Perdón. Quiero cerrar las cuentas. La de ahorros conjunta. Mis depósitos de pensión, cada centavo. En efectivo». Mi voz salió más firme de lo que sentía, cada palabra afilada para cortar su vacilación. El cajero parpadeó. Miró hacia la oficina de vidrio al fondo, donde el gerente sorbía café.
Es un montón de dinero para cargar, señora. ¿Estás segura? Sí. Me incliné, dejando que el peso de mi mirada se posara en él. Estoy segura. Tragó saliva. Tecleó. Luego se excusó para checar con el gerente. Me quedé en el mostrador. Palmas húmedas contra el bolso. Corazón aporreándome las costillas. Por un momento, me imaginé a Theo entrando por las puertas de vidrio. Su sonrisa fácil volviéndose venenosa al ver lo que hacía. Pero las puertas se quedaron cerradas y el silencio apretó. Después de varios minutos largos, el cajero volvió con la gerente. Una mujer de 50 que me recordaba de años atrás. Me miró con cuidado. Señora Vargas, solo para confirmar, ¿quiere el retiro total hoy? Sin transferencias, sin cheques. Efectivo, dije. Me lo llevo todo en efectivo. Sus cejas se alzaron, pero asintió. Va a tomar unos minutos. Esperé en una mesita chica, rodillas rígidas, pulso calmándose con cada respiro. Cuando el cajero por fin volvió con un sobre grueso, lo deslizó por el mostrador como si fuera algo frágil. El papel abultaba, ligas de goma manteniendo los fajos en su lugar. Firmé los formularios finales con floreo, sin que la mano me temblara ni una vez. El sobre pesaba más de lo que esperaba. Unos 300.000 pesos. El sudor de una vida. Lo metí en el bolso. Cerré el cierre de cuero y lo apreté contra el costado. El peso me anclaba. Era más que billetes. Era escudo, libertad, una barrera contra el hijo que pensaba borrarme. El cajero dio una sonrisa cautelosa. ¿Hay algo más en que pueda ayudarle? No, dije bajito. Ya hiciste suficiente. Salí a la luz de la mañana. El aire fresco y húmedo contra las mejillas. El tráfico empezaba a espesarse, pero las calles aún guardaban el hush de las horas tempranas. Mi bolso me presionaba las costillas con cada paso. Un escudo secreto que nadie más veía. Para cuando llegué al carro, una calma extraña se me había posado encima. Ya no temblaba. Ya no esperaba que el piso se abriera debajo de mí. Por primera vez desde que oí su risa, sentía que tenía algo sólido en que pararme. Me deslicé en el asiento del conductor. Me até el cinturón y puse la mano sobre el bolso como bendiciéndolo. Luego arranqué el motor, lista para enfrentar lo que viniera después. El camino a Veracruz se estiró largo y pesado, aunque Theo hizo lo suyo por llenarlo de plática. Habló de fechas límites en la oficina, de un compañero que había regado un plano, de cómo subían los valores de las casas en Mérida. Sus palabras salían con facilidad ensayada, pero noté cómo sus ojos se le iban al retrovisor, como buscando algo escondido en mi cara. Yo mantuve la mía compuesta, doblada prolija como la ropa en la maleta. Cada sentimiento, cada pregunta cortés, medido. Reí una vez con un chiste que apenas oí, con voz un tono delgada. Pero no pareció notarlo. Quizás estaba muy puesto en el camino. O quizás quería tanto creer en mi ignorancia que no veía las grietas en mi sonrisa. El sobre de efectivo yacía enterrado hondo en mi bolso a mis pies. Su peso un recordatorio constante de que no me había rendido. Todavía no. Con cada kilómetro al sur, presioné los dedos de los pies contra la alfombrilla, sintiendo la vibración del carro, obligándome a quedarme firme. Paramos solo una vez, en un comedor de carretera saliendo de la 180, sobre café aguado y un plato de huevos. Lo estudié. Scrolleaba el teléfono entre bocados, el brillo de la pantalla reflejándose en sus ojos.
Había una tensión nerviosa en sus hombros que disfrazaba con encogidas casuales. Cuando me pilló mirando, sonrió demasiado brillante y preguntó si estaba emocionada por la aventura. Sí, respondí, afirmando el tono. No te agradezco lo suficiente. Su alivio fue casi palpable. Estiró la mano por la mesa. Me apretó la mía breve antes de volver al teléfono. Sonreí de vuelta, con las uñas clavándose en la palma bajo el mantel. Para cuando llegamos a Veracruz, el crepúsculo empezaba a caer, pintando el horizonte en bandas de coral y violeta. El puerto bullía de energía, familias jalando maletas, parejas sacando fotos, carritos de equipaje traqueteando sobre el pavimento. Los cruceros se alzaban como ciudades flotantes, sus luces centelleando contra el agua. Teo paró el carro en la banqueta y sacó mi maleta del maletero. Sus movimientos eran brisk, eficientes, como de un hombre ansioso por terminar una tarea. Me abrazó rápido, brazos tiesos alrededor de mis hombros. «Pásala bien. Mami», dijo, con voz cálida pero ojos fríos. «No te preocupes por nada». Incliné la cabeza, le besé la mejilla suave y capté el olorcito más leve de colonia, tapando un borde agrio de sudor. El gesto fue a propósito, un eco de cariño que ya no sentía. Adentro, el asco se me enroscó apretado en el pecho, pero por fuera llevaba la máscara serena de una madre agradecida. Dio un paso atrás, satisfecho, convencido de que me había tragado el cuento entero. Lo vi subir al carro, las luces rojas traseras brillando mientras se metía al tráfico. Solo entonces me volteé hacia el barco esperando, con la maleta rodando atrás de mí. La fila en el check-in avanzaba rápido, el alboroto de voces mezclándose en una marea de emoción. Entregué mi boleto. El agente lo escaneó sin comentario. Luego acepté la tarjeta plástica de la cabina. «Solo ida», decía, pero la verdad pesaba más en mi bolso, doblada en un sobre de billetes, un salvavidas secreto que él no sabía. Cruzando la pasarela, sentí el barco bajo los pies, sólido pero vivo, zumbando con motores que prometían distancia. El aire olía a sal y aceite, y el horizonte se estiraba ancho, infinito, indiferente. Agarré la baranda mientras nos apartábamos del puerto, la ciudad encogiéndose atrás de mí, sus luces desvaneciéndose en un escáter de oro, en algún lado más allá de esa línea del cielo. Mi hijo creía que se había quitado de encima, pero mientras el mar se abría delante, supe que esto no era exilio. Era el umbral de algo enteramente distinto, el escenario donde yo elegiría mi renacer. El barco se movía firme a través de las olas, su ritmo un corriente constante que me seguía a donde fuera. Esa primera mañana, el sol se derramaba sobre las cubiertas, deslumbrando contra las barandas pulidas. Risas subían de grupos de pasajeros, ya en trajes de baño y sombreros, persiguiendo cócteles como si el mundo no ofreciera más que placeres. Me uní a la fila en el buffet, llenando un plato de huevos, fruta y un croissant que se desmenuzaba bajo el tenedor. El comedor era un carnaval de sonidos, niños rogando por hotcakes, parejas chocando vasos de jugo de naranja, meseros tejiendo entre mesas. Me senté cerca de una ventana, el mar desenrollándose afuera como una promesa que no estaba lista para creer. Mastiqué despacio, tratando de dejar que la comida me anclara a algo normal, pero cada bocado traía una sombra. En mi mente, oía su risa otra vez. Ese sonido flaco y ajeno. Boleto solo ida. Por fin libre de ella. Las palabras se pegaban más que el aire salado, rondándome incluso en el brillo de la mañana, después del desayuno.
Caminé por las cubiertas, dejando que el sol me calentara los hombros. Vi familias posando para fotos contra el horizonte sin fin. Niños se asomaban por la baranda para señalar delfines, voces agudas de puro gusto. Puse las manos en la baranda y me forcé a respirar hondo. El viento me azotó la cara, soltándome mechones del recogido, saboreando a sal y posibilidad. Por momentos, casi lo sentía. La sensación de soltura, de distancia de las sombras que se pegaban a Mérida. Pero entonces la memoria volvía, cortando la calma, y apreté la baranda más fuerte. La libertad aún se sentía prestada, frágil, fácil de arrebatar. Más tarde, encontré una silla de cubierta tranquila y me hundí en ella, con un librito abierto en el regazo. Alrededor, extraños se tostaban al sol, cuerpos brillando de loción y sudor, risas derramándose sobre el zumbido de los motores. Leí el mismo párrafo 3 veces sin pillar una palabra. Las páginas se emborronaron, reemplazadas por visiones de la cara de Theo, el rizo de sus labios al decir esas palabras al teléfono. Cerré el libro y agarré mi diario en cambio. Su tapa de cuero estaba gastada suave por años de uso, los bordes oscurecidos por el tiempo. Destapé la pluma y la dejé flotar sobre la hoja. El barco se mecía suave, y mi mano empezó a moverse. Solo ida para él. No para mí. Escribí. Las letras se ladeaban disparejas, el agarre demasiado apretado, pero las palabras me afirmaron. Las subrayé 2 veces, presionando tan fuerte que la tinta sangró a la hoja de atrás. No era exilio, me recordé. Él podría haber tramado mi borrado, pero yo aún tenía mi propio guión por escribir. Las horas escurrieron. Comí almuerzo en silencio. Luego caminé de nuevo por la baranda. Cada paso más lento, más intencional. El océano susurraba en cada choque de agua contra acero. Su voz era vasta y fípese infinita, recordándome cuán chica era, pero también cuán sin límites. Para la tarde, el horizonte ardía con el resplandor naranja del atardecer. Las luces del barco parpadearon, iluminando las cubiertas mientras la música hinchaba del lounge abajo. Pasajeros aplaudían con una banda de jazz, voces alzándose en coro alegre. Me recargué en la baranda, el diario pesado en las manos, y releí las palabras, solo ida para él. No para mí, las susurré bajito, dejando que el sonido se mezclara con la brisa marina. La garganta se me apretó, pero la espalda se quedó recta. El océano se extendía en todas direcciones, sin fin, indiferente a traiciones o duelos. Y mientras la noche se profundizaba, me di cuenta de que el viaje apenas empezaba. En la segunda noche del viaje, me encontré en la biblioteca del barco, un rincón callado metido entre el lounge de cócteles y una boutique de joyería. Los estantes estaban llenos de libros de viajes brillantes, novelitas gastadas, y un olorcito tenue a polvo mezclado con pulimento. Había ido por silencio, no por compañía, pero a veces los dos van de la mano. Un hombre estaba sentado en la mesa de enfrente, alto, con un remolino de pelo blanco y un bronceado curtido. Llevaba chaqueta de lino y lentes que se quitaba de vez en cuando para pulirlos distraído. Cuando me vio hojeando un libro de cuentos cortos, dio un asentimiento cortés. «¿Primera vez en crucero?», preguntó, con voz baja y pareja, tocada de un acento que sugería costas yucatecas. «Sí», dije, cerrando el libro suave. «¿Y usted?», sonrió leve. «Abogado marítimo jubilado. Pasé media vida en barcos como este, pero en salones de juicios en vez de sillas de cubierta.
Me llamo Ramiro Solís. Me presenté, aunque solo di mi nombre de pila. Algo en él desarmaba, pero había aprendido rápido a no dar más de lo necesario. Platicamos fácil un rato. Puertos que habíamos visto. Libros que preferíamos. La extraña intimidad de extraños encerrados juntos en el mar. Su manera era calma, practicada, de esas voces que una vez cargaban autoridad en tratos. Solo cuando mencioné Mérida. Su ceja se alzó. Mérida. Dice ciudad fina. Manejé un caso ahí hace años, con una firma de arquitectura. Un tipo llamado Teo Vargas. Creo. No será pariente. La respiración se me cortó. Los dedos se me apretaron en la tapa del libro. Aunque mantuve el tono parejo. Es mi hijo. Ramiro se recargó, exhalando suave como volteando un recuerdo. Vaya, qué mundo tan chiquito. Dudó. Luego dijo con cuidado. Lo recuerdo porque estaba en un aprieto. Pleito de bienes raíces, enredado con deudas de apuestas. No es el tipo de lío que uno sale fácil. La habitación pareció ladearse. Apuestas. Asintió. Expresión grave. Deudas pesadas. Con gente del tipo equivocado. La firma no quería saber nada. Claro, pero sus decisiones personales se chorrearon a los contratos. Hice lo que pude por negociar un arreglo. Pero el hombre ya se ahogaba. Algunas deudas no se lavan con carisma. Las palabras me retumbaron en los oídos. Piezas de un rompecabezas se encajaron. Las noches largas que excusaba como trabajo. Las llamadas cortadas cuando entraba a una pieza. El borde nervioso en su sonrisa. Esta traición no nació de impulso o crueldad repentina. Era desesperación, de la que corroe despacio hasta comerse la sangre y los huesos. Me forcé a respirar. Y las deudas siguen. No podría decir, interrumpió Ramiro suave. Ha pasado tiempo, pero los que apuestan así rara vez cambian de rumbo. Persiguen pérdidas hasta que no queda nada que perseguir. Se puso los lentes de nuevo y me estudió. Perdón si dije de más. A veces olvido que no todas las pláticas son para corte. Negué con la cabeza. Aunque el corazón me aporreaba, no, dijiste justo lo necesario. Dejamos que el silencio se posara después, los dos volviendo a nuestros libros. Pero mis ojos nunca tocaron la página. Los pensamientos bullían, cada ola golpeando más fuerte contra las paredes frágiles que había armado desde que subí a bordo. La risa de Teo al teléfono se repitió con claridad cruel. Boleto solo ida. Por fin libre de ella. No había sido desprecio casual. Había sido cálculo. Un hombre ahogándose arañando aire. Dispuesto a jalar a su madre bajo las olas si eso le dejaba respirar. Cerré el libro y me paré de la mesa, ofreciéndole a Ramiro una buena noche cortés. Las piernas me llevaron por el pasillo, aunque apenas sentía el balanceo del barco bajo mí. Para cuando llegué a la cabina, entendía algo con certeza de huesos. Este viaje no era solo un regalo torcido en traición, era el resultado de un plan, nacido de deudas que nunca vi, pero que ahora esperaban que yo pagara. La mañana siguiente el barco aminoró al acercarnos a Cozumel. Y por primera vez desde que salimos de Veracruz, mi teléfono agarró señal. Empezó casi de inmediato. El zumbido. La pantalla parpadeando. La cascada implacable de notificaciones que parecía sacudir las paredes chiquitas de la cabina. Lo agarré con manos que no temblaban. La primera llamada perdida mostraba el nombre de Teo. Luego otra. Luego otra. Para cuando escroleé. Eran más de 30. Cada notificación de buzón era un recordatorio
de su deshilachado. Cada mensaje dejado como huella en arena movediza. Me senté al borde de la cama, el diario de cuero abierto en la mesita de noche. Las palabras que había escrito la noche anterior me miraban fijo. Solo oída para él, no para mí. Me afirmaron mientras oprimía play en el primer buzón. Mami. Su voz chasqueó, quebradiza de irritación. ¿Por qué no contestas? Llámame ya. El siguiente vino momentos después, más afilado, más alto. Sé que los estás recibiendo. No me ignores. Luego su tono cambió. Mami, por favor, no quise que sonara así. Estás pensando de más. Llámame. Otro zumbido. Si no contestas, lo estás haciendo más difícil de lo que tiene que ser. Y luego, más oscuro. No entiendes lo que arriesgué. No me hagas arrepentirme de esto. Escuché una docena, uno tras otro. Las emociones torciéndose como cuerda jalada demasiado. Enojo, súplica, manipulación, amenazas. Cada palabra era un hilo deshilachando la máscara que había llevado con tanto cuidado. El muchacho que una vez conocí se había ido, reemplazado por un hombre que no podía contener la desesperación hirviendo en su pecho. Apreté el teléfono contra el muslo, mirando la alfombra estampada bajo mis pies. Por un momento, el viejo instinto parpadeó adentro. Llamar de vuelta, calmarlo, desatar el nudo que se había hecho. Era el instinto de madre, afilado en décadas, pero también la trampa que me había tenido ciega demasiado tiempo. Otro zumbido, otro buzón. Me lo imaginé paseando, mandíbula apretada, teléfono aferrado en la mano, convencido de que aún controlaba el cuento. Pero aquí, en alta mar, la distancia era mía para mandar. Escroleé a los ajustes y apagué el teléfono. La pantalla se oscureció. El silencio inmediato y completo. Una calma se me posó, extendiéndose como agua tibia por el pecho. Por primera vez en días, me sentí al mando. Me paré. Metí el teléfono en el cajón bajo la mesita y agarré el diario de nuevo. La pluma se movió por la hoja sin pausa. Sus palabras son ruido. Las mías. Ancla. Cerré el diario. Me paré y corrí las cortinas de par en par. El puerto de Cozumel brillaba a lo lejos, sus edificios pastel resplandeciendo bajo el sol caribeño. Pasajeros bullían alrededor en el pasillo. Risas derramándose de todos lados, ajenos a la tormenta que yo había callado con un botón. Salí a la cubierta, la brisa agarrándome el pelo, pesada de sal y cálida. Me recargué en la baranda, mirando la costa acercándose. Detrás de mí, mi teléfono yacía impotente en el cajón. Y con él, su voz. El mar se estiraba ancho entre nosotros ahora, y no tenía intención de achicarlo. Después de deambular por las calles brillantes de Cozumel con los otros pasajeros, fingiendo admirar joyería en vitrinas, probando rebanadas de piña fresca de vendedores ambulantes, sonriendo cortés cuando extraños intentaban meterme en su risa. Volví al barco con un peso que no podía sacudir. El puerto era vivo, un borrón de color y charla, pero adentro yo seguía a taparte, viendo todo a través de un vidrio. Para cuando llegué a la cabina, el pasillo estaba quieto, el zumbido firme de los motores llenaba el silencio, recordándome que el barco nunca descansa de verdad. Me agaché para meter la tarjeta en la cerradura y noté un sobre blanco chiquito tirado contra el umbral, sus bordes rizados como si lo hubieran deslizado a las prisas. El estómago se me apretó. Lo levanté con cuidado. No había nombre afuera, pero al abrirlo, las letras me golpearon como navaja. Mami, sé que estás enojada. Arreglemos esto.
No me hagas quedar mal. La letra temblaba, dentada e irregular, como escrita con mano inestable. El trazo de Theo, antes prolijo y preciso de años de planos, reducido a este garabato frenético. Me quedé mirando las palabras hasta que se emborronaron, la tinta magullando la hoja como huellas presionadas demasiado. Me había alcanzado. No por teléfono esta vez, sino por papel. De alguna forma, había hallado modo de mandarlo. Quizás por alguien en el puerto, o un tripulante convencido fácil con unos pesos. El pensamiento de que aún podía romper las paredes chiquitas que yo había armado me cerró la garganta. Me senté al borde de la cama, la carta flácida en las manos. Arreglemos esto. Como si la traición se pudiera pegar con cola y palabras amables. No me hagas quedar mal. Como si mi silencio no fuera solo su esperanza, sino su orden. El enojo subió despacio, como agua calentándose en una olla, hasta que lo sentí hervir en las sienes. No se disculpaba. Estaba acorralado, desesperado por salvar la reputación, temiendo que su máscara bien armada se rajara en público. No era amor lo que ofrecía, sino carnada. Me paré de golpe. Llevé la carta al baño y la puse en el lavabo. Por un momento dudé, el papel temblando entre los dedos. Instintos viejos me jalaban, el de perdonar, calmar, creer. Pero esa voz ya me había costado demasiado. Encendí una cerilla de la cajita que cargo en el kit de baño. Su olor a azufre afilado contra el aire estéril. La llama brotó. Chiquita pero fiera. La toqué a la esquina de la carta, y el papel se enroscó al instante, ennegreciéndose, encogiéndose en sí mismo. Las palabras se borraron en segundos, devoradas por lenguas naranjas que lamían la porcelana. Ceniza se desprendió y cayó al fondo, hasta que solo quedaron fragmentos, frágiles como nieve. Abrí la llave y los lavé, el humo disipándose en nada. Cuando el lavabo estuvo limpio de nuevo, miré mi reflejo en el espejo, la cara enrojecida, los ojos brillantes, pero las líneas alrededor de la boca se habían endurecido. No había temblado, ni una vez, de vuelta en la cabina. Abrí el diario y escribí con trazos deliberados. El perdón es una cadena. Esta noche la corto. Cerré el libro, lo metí bajo la almohada y me acosté vestida, afuera. Risas flotaban del lounge donde tocaba música, ahogada pero persistente. La escuché como se escucha una tormenta desde ventanas con seguro, al tanto de su presencia pero intocada por su alcance, en algún lado más allá del horizonte. Theo se daría cuenta de que su mensaje no me ataba, ni siquiera me frenaba, y mañana daría el siguiente paso para asegurar que nunca pudiera. La mañana rompió brillante sobre Cozumel, de esa luz que hace el color más chillón, paredes pastel zumbando, techos destellando como escamas. Bajé con la primera ola, mi bolso pegado a las costillas, el diario metido adentro como un corazoncito latiendo. Las calles cerca del puerto ya despertaban vendedores armando pasteles de guayaba, taxistas gritando destinos, música colándose por portones. Mantuve el paso firme, ojos al frente. Lo había mapeado en la cabeza durante la noche, no los lugares obvios, no las vitrinas brillantes que llaman a turistas con baratijas y perfumes libres de impuestos, sino algo más llano, práctico, casi invisible. 2 cuadras de la avenida principal, en un callejón sombreado por árboles de pan. Lo encontré. Una agencia de viajes con pósters descoloridos por el sol en la ventana y una campanita que tintineó al entrar.
Una mujer tras el mostrador levantó la vista de un libro de cuentas. Llevaba lentes en cadena y una blusa rosa suave en las costuras. Un ventilador en la esquina trazaba círculos perezosos por el aire tibio. «Buenos días», dije, poniendo el bolso en el mostrador. «Quisiera comprar un vuelo a Mérida, Yucatán. Mismo día», preguntó, ya alcanzando el teclado. «Mañana», dije. «Temprano, si se puede. Conecto donde sea». Clicó y escaneó. Dedos moviéndose con la calma segura de quien desenreda líos ajenos por vida. Hay un asiento vía Veracruz. Sale media mañana. Llegada a Mérida temprano en la tarde. Sus ojos se alzaron. «Necesitará su pasaporte». Lo deslicé. «Solo efectivo», agregué, sin disculparme. Su boca se ladeó en una media sonrisa cómplice. «No hay bronca». Mientras entraba mis datos, dejé que la vista reposara en los pósters, playas y aviones. Flechas apuntando a otros lados. Promesas de escape impresas en azules y naranjas. Había estado en cuartos como este antes. Una vez para el primer viaje de Teo con la banda escolar. Una cuando mi marido y yo planeamos un fin de semana que nunca tomamos. Antes, el aire se sentía lleno de posibilidad y dulzor. Ahora sabía hierro y resolución. «Ya está», dijo la mujer, girando la pantalla para que leyera. Cotizó la tarifa y conté los billetes. Mi nuevo idioma de certeza. Unos 15.000 pesos que no dolían. Imprimió el itinerario y recibo. Los metió en una funda clara y grapó los bordes prolijo. «Guárdelo con el pasaporte», aconsejó. «Si algo cambia, el contacto de la aerolínea está aquí. Y hay una nota, aduanas de EU en Veracruz antes de la conexión». «No, espera, es nacional». «Pero checa», asentí, las palabras posándose como piedras en un patrón ya tendido. «Gracias». Me miró un momento más de lo necesario, como pesando si la amabilidad debía ir más lejos. Luego dijo solo: «Buen viaje, señora». Afuera, el calor apretaba cerca, pero el pecho se me había abierto. No me apuré. Compré una botella de agua de un carrito y encontré un rincón de sombra cerca de una pared de iglesia. Ahí, metí la funda plástica en el diario, entre la hoja de anoche y una entrada mucho más vieja escrita con mano más joven. El papel hizo un sonido quieto al deslizarse, un clic suave y decisivo que sentí por todo el cuerpo. Toqué la tapa como algunos tocan un rosario. «No solo ida», pensé, las palabras formándose sin pluma ni tinta. Ya no más. Con la pieza práctica asegurada, me permití lujos chiquitos, una rebanada de pan de coco, aún tibio del horno, una postal para mi cómoda, un minuto para ver a niños de escuela saltando una rayuela en la banqueta y chillando cuando alguien caía en el cuadro malo. La vida tenía la desfachatez de seguir, sin permiso, sin pausa. Lo tomé como lección y seguí caminando. El barco se alzaba al final de la calle, una espina blanca contra cielo azul. En la pasarela sentí el itinerario presionando a través del diario contra la palma. Una forma como llave en bolsillo que checas 2 veces y checarás de nuevo. Cuando el tripulante escaneó mi tarjeta, sonreí con la gracia distraída de cualquier pasajera volviendo. ¿Adentro? Avancé por pasillos familiares, pasando la boutique, pasando la biblioteca callada, a mi cabina donde el aire era fresco y olía leve a cítrico. Cerré la puerta con seguro. Corrí las cortinas, abrí el diario y miré la funda otra vez. No para confirmar, sino para memorizar. Un documento para un futuro que nadie más eligió. Una línea de letra que decía que bajaría de esta historia por mi propio pie.
Metí el diario bajo la almohada. Luego me senté al borde de la cama y respiré, lento y parejo, hasta que el pulso en el cuello igualara el zumbido lento y seguro de los motores. En algún lado, en Mérida, las ramas de ceiba rasparían mi ventana del cuarto. En algún lado, en Veracruz, un avión cargaría combustible para un vuelo que por fin me pertenecía. Cerré los ojos y vi portones abriéndose a lo largo del camino como bocas chiquitas y pacientes. Para la tarde tardía, la bocina sonó para zarpar. Fui a la baranda con los otros y vi Cozumel inclinarse hacia allá atrás. Techos y palmas encogiéndose a tamaño de juguete. El viento levantó mi pelo. El mar nos recibió sin comentario. Mantuve una mano en la baranda y la otra sobre el diario apretado contra el costado. La noche se juntaba cuando la última línea se perdió, y mientras el agua se ensanchaba, pensé en Teo en alguna banqueta de Mérida o en una tienda que le gustaba, alcanzando una tarjeta que ya no le respondía. La primera grieta de shock arañando su cara, esa noche, después de cenar. Subí las escaleras a la cubierta alta, donde el viento pegaba más fuerte y la gente se adelgazaba. El aire traía sal y el perfume tenue de ron derramado del bar abajo. El cielo se estiraba ancho, un azul marino salpicado de estrellas que parecían al alcance de la mano. Caminé despacio por la baranda, el diario apretado contra el costado bajo el rebozo, como si necesitara su peso para recordarme la promesa doblada adentro. El mar era infinito, oscuro y vivo, y por primera vez desde que el sobre cayó en mi regazo, sentí algo removiendo que no era miedo. Era más ligero, más filoso, algo como poder. Me imaginé Mérida, el banco, el cajero cortés deslizando el recibo por el mostrador. Sus ojos parpadeando de sorpresa. Vi a Teo esa misma noche, parado en una caja de algún restaurante elegante, con una acompañante al lado, pidiendo vino que no podía pagar. Le daría su tarjeta con esa confianza descuidada que le había visto 100 veces. Y luego la pausa, el ceño, las palabras quietas. Lo siento, señor. Fue rechazada. La imagen floreció adentro de mí, su mandíbula apretándose, ojos dartando como si el fallo estuviera en la máquina, no en él. Lo intentaría de nuevo, quizás con otra tarjeta, solo para topar con el mismo rechazo. Me asomé por la baranda, el mar corriendo debajo como seda negra, y dejé que el viento me sacara una risa. Me sorprendió, afilada y repentina, pero era mía, nacida de años de silencio ahora rompiéndose suelta. Casi podía oír su voz en el aftermath, enojada y chillona. Saldría furioso de la mesa. Teléfono pegado a la oreja, exigiendo respuestas al banco. Confirmarían cortés. Quizás hasta suave cada centavo retirado por mí. Sin error, sin falla. Solo una madre recuperando lo que siempre dio demasiado libre. El pensamiento me llevó como marea, su furia, su incredulidad, su scramble por contener la humillación. Era un teatro que no tenía que asistir. La escena se armaba sola en mi mente, mientras caminaba la longitud de la cubierta. Las estrellas arriba inclinándose como público acercándose. Por años, había cargado el peso de sus elecciones, pagado cuentas cuando fallaba, suavizado verdades cuando tropezaba, levantado cuando se caía, pero ahora caía solo. Y yo veía desde la seguridad de la distancia. Cada momento imaginado de su deshilachado aflojaba otro nudo adentro de mí. Me paré cerca de la proa, donde el viento era más fiero, y cerré los ojos. El barco avanzaba, cortando olas que rociaban una niebla fina por mis mejillas.
La risa vino de nuevo. Más quieta esta vez, pero más firme, anclada. Gente pasaba atrás de mí, envuelta en sus vacaciones propias, parejas señalando constelaciones, niños dartando entre sillas de cubierta. Pero en ese momento me sentía intocable. Mi mundo se había achicado a 2 imágenes, el mar estirándose adelante, infinito, y la cara de Theo quebrándose bajo el peso de su propia codicia. Puse las palmas planas en la baranda, afirmándome. El acero estaba frío, la sal afilada en los labios, pero el cuerpo me zumbaba con algo fiero y vivo. Esto ya no era solo sobrevivir, era reclamar. Los años de dudarme, de desechar instintos, de enterrar decepciones bajo excusas. Cada uno se rompía como espuma quedando atrás del barco. Arriba, la luna echaba su luz plateada por las olas, y le susurré a ella, al agua, a mí. No solo ida, nunca solo ida. Las palabras se perdieron en el viento, llevadas pero aún retumbando adentro de mí. Y mientras el barco se hundía más hondo en la noche, supe que el ajuste de cuentas esperando en Mérida sería mío para mandar. El crucero terminó sin mucho aspaviento. Pasajeros bajaban en grupos, jalando maletas, sacando fotos de última hora. Me moví entre ellos callada. Una figura sola cargando nada más que mi diario y la maleta que armé antes de que la tormenta estallara. El aire en Mérida era más espeso que la brisa marina a la que me había acostumbrado. Pero se me enroscó como tierra de casa. Paré un taxi y anduve en silencio. La ciudad rodando por la ventana, familiar y cambiada. El chofer platicó de tráfico y clima, pero respondí solo con asentimientos. Mi mente ya estaba en la casa, preparándome para lo que sabía que vendría. Cuando el taxi dobló a mi calle, vi su carro antes que a él, estacionado chueco en la banqueta, puerta entreabierta, como si hubiera saltado de él a las prisas. La luz del porche brillaba incluso de día. Estaba parado al pie de los escalones, paseando, pálido, frenético, ropa arrugada, pelo desgreñado. La vista de él me sorprendió más que si hubiera salido con puños volando. Parecía un hombre deshecho, el momento en que bajé del taxi. Su voz quebró el aire. ¿Dónde está? Mami, ¿dónde está el dinero? ¿Tienes idea de lo que hiciste? Agradecí al chofer calma. Le di su paga y levanté la maleta antes de voltear al porche. Las palabras de Theo me azotaron, pero resbalaron como lluvia contra piedra. Me humillaste, escupió, siguiéndome cerca. Tarjetas rechazadas, cheques rebotando. ¿Sabes qué están diciendo? ¿Sabes que perdí por tu culpa? Por mi culpa. Siempre por mi culpa. Puse la maleta en el primer escalón y lo miré pleno. La cara salpicada de enojo. Ojos salvajes. Detrás de la rabia, vi algo más. Miedo. Miedo de que el mundo hubiera visto más allá de su fachada. De que la red de seguridad que asumía que yo siempre sostendría por fin se hubiera cortado. Siguió despotricando. Palabras saliendo en ráfagas dentadas sobre deudas sin pagar. Amenazas que ahora enfrentaba. Dejé que el ruido pasara sobre mí. No interrumpí. No defendí. Mi silencio era mi escudo. Y con cada segundo se ponía más pesado, más fuerte. Al fin, flaqueó. La voz rompiéndose en respiraciones disparejas. Me miró, esperando que me derrumbara, que peleara, que llorara. Pero yo solo paré con la quietud que había aprendido del mar. Manos reposando en el mango de la maleta. Mirada firme. El quieto se estiró hasta que hasta las chicharras parecieron pausar. Se movió en los pies.
su furia topando con algo más duro que resistencia. Ausencia. No tenía poder contra el silencio. Ningún arma lo suficientemente filosa para perforarlo. Levanté la maleta de nuevo y pasé junto a él, subiendo el porche, entrando a mi casa. Su voz me persiguió, quebrada y desesperada. Pero no contesté. La puerta se cerró atrás de mí con un clic calma y final. Adentro, la casa olía a sapulimento de limón y madera vieja, igual que por años. Pero ya no se sentía como su lugar para pararse. Puse la maleta junto a las escaleras. Me volteé y lo encontré en el umbral. Pecho agitado, cara cruda de pánico. «Mami, escucha», empezó. Pero levanté la mano y sus palabras se trabaron en silencio. «Te oí», dije, voz baja, deliberada, cada palabra en esa llamada. El boleto solo ida. La amante. Las deudas que pensabas que nunca sabría. Su boca se abrió. Cerró. Abrió de nuevo. Parecía un chaval pillado robando dulces, no un hombre pillado, tramando el fin de su propia madre. «Yo, mami». No sonó como... Estaba enojado. «Yo». Planeabas mi desaparición. Mi tono cortó su protesta. Sin aire para excusas. No te atrevas a fingir lo contrario. Sus hombros cayeron, la máscara resbalando. Se tapó la cara con ambas manos y gimió. Luego las bajó, ojos húmedos, voz quebrándose. No lo quise decir. Estaba desesperado. «Me persiguen. ¿No entiendes?» No sabía qué más hacer. Lo miré. Firme como piedra. «Entonces me vendiste por tus deudas». «No», se ladeó más cerca, cayendo de rodillas como si el piso se hubiera abierto. «Por favor, mami. Lo arreglo. Cambio. Solo dame otra chance. No me dejes con nada. La vista podría haberme deshecho antes. Mi hijo de rodillas, suplicando, lágrimas surcando la cara. Pero no sentí jalón, ni ternura subiendo a su ruego. En cambio, una claridad fría, un reconocimiento de cada elección que lo había llevado aquí. Me incliné, lo suficiente cerca para que viera la firmeza en mis ojos. «Intentaste borrarme. Teo, ahora yo te borro a ti». Sollozó, alcanzó mi mano, pero la retiré como de fuego. Di un paso alrededor, subí las escaleras despacio, cada peldaño medido. Detrás, sus gritos llenaron el pasillo, pero no miré atrás. Arriba, entré al cuarto, cerré la puerta y eché seguro. Mi maleta esperaba junto a la cama, mi diario reposando en la cobija. Me senté, alisé la tapa de cuero con la palma y sentí el silencio envolviéndome de nuevo. Mañana traería el siguiente paso, la mañana siguiente. Me levanté antes del sol, me vestí con cuidado y manejé al centro a la corte. La ciudad apenas se removía. Tenderos levantando persianas, abogados en trajes planchados apurándose con café en mano. Caminé firme entre ellos. Una mujer que por fin había decidido poner la verdad en papel. Pedir protección legal fue una liberación extraña. La secretaria tomó mi petición, la estampó y me guió por el proceso. Firmé papeles cortando todos los lazos financieros, sin cuentas conjuntas, sin obligaciones colgando. Mi nombre y el suyo ya no compartirían un libro mayor. La tinta secó rápido, como ansiosa por acabar el lazo. Semanas pasaron en audiencias, pero me porté con compostura. El juez escuchó paciente mientras se tendía la evidencia a las deudas, los pretextos falsos, el gasto imprudente. Teo se sentó al otro lado del pasillo, más flaco, inquieto, ojos dartando a cada mención de sus fallos. Habló cuando le pidieron, pero sus palabras faltaban convicción, colapsando bajo el peso de sus propias contradicciones. Cuando vino el fallo,
fue limpio y final. Bienes divididos. Mi parte salvaguardada. La suya dejada en pelón para acreedores. Salí del salón de juicios con la cabeza alta. El eco del martillo retumbando como sello de libertad. Los rumores se esparcieron rápido por Mérida. Susurros en oficinas de bienes, murmullos en cafés. El nombre de Teo, antes pulido, se enranció de la noche a la mañana. Su amante, tan segura de su riqueza, de sus promesas, desapareció, dejándolo enfrentar el desastre solo. Lo oí no con rencor, sino con la confirmación quieta de que la verdad tiene modo de salir a flote. Volví a casa esa tarde con las sombras de ceiba meciendo por el porche. Ceboté. Me senté junto a la ventana y escribí en el diario Equilibrio restaurado. Pero el respeto aún por reclamar. La casa se sentía distinta ahora. No jaula, no escenario, sino lugar de decisión. Mi historia no había terminado con el veredicto. Solo había llegado a una pausa, un momento quieto antes de la próxima elección que haría. Y mientras cerraba el diario y lo ponía en la mesa, supe que el siguiente capítulo de mi vida ya me esperaba. Meses pasaron. Y Mérida se acomodó en sus ritmos familiares de nuevo. El zumbido de chicharras en el calor. Los flores de ceiba flotando como nieve lenta. La marea empujando contra la orilla con insistencia paciente. Me encontraba la mayoría de las tardes en el porche. La silla de mimbre debajo lisa por el tiempo. Un vaso de té dulce sudando en la mano. Las tormentas se habían calmado. Nada de citatorios en el correo, ni golpes frenéticos en la puerta. La sombra de Teo aún rondaba en chismes del pueblo. Pero ya no me alcanzaba. La casa, antes tensa de secretos, había vuelto a su silencio. No vacío, pacífico. Junto a mí en la mesita chica reposaba mi diario. Cuero más suave con cada página llena. Lo abría a veces solo para ver qué había guardado entre sus tapas. Entre líneas de tinta. Había metido 2 pedazos de papel el boleto de crucero sin usar. Marcado, solo ida, cabina individual, y el recibo del vuelo de Cozumel a Mérida. Uno significaba borrado. El otro, regreso. Juntos. Contaban la historia de una elección que nadie más podía hacer por mí. Pasé los dedos por los papeles, dejando que los bordes me recordaran lo arriesgado, lo ganado. El pasado ya no me apretaba el pecho. Simplemente viví aquí, prensado entre páginas, prueba de que había sobrevivido mi propio deshilachado y me había cosido de nuevo. A veces, cuando el aire de la tarde estaba quieto, pensaba en la palabra casa. Por tanto tiempo había significado deber, sacrificio, el peso interminable de necesidades ajenas. Ahora significaba algo más callado, la libertad de sentarme con mis propios pensamientos, de elegir quién cruzaba mi umbral, de decidir cuándo el silencio debía quedarse sin romper. La llave de la puerta principal colgaba como siempre, en el gancho chiquito del pasillo. Pero había otra que guardaba en el cajón junto a la cama, envuelta en una tira de lino. Una de repuesto, no para Teo, no para nadie que confundiera sangre con derecho. Era para alguien que un día viniera con respeto en la mano. No demanda. Levanté el vaso de té, frío y dulce en la lengua, y susurré al aire pesado. Aún guardo una llave de repuesto. Respeto primero. Entrada después. Las chicharras cantaron más alto. La luz del porche parpadeó y la noche se acercó como esperando mi respuesta a una pregunta que aún no decía en voz alta.